¿Qué tal, alumnos? Buenas noches. Estuve pensando en esta cuestión de los ejemplos y mandarles material que fuera de mayor utilidad para el desarrollo de su marco teórico. Y primeramente, pues hice esta presentación donde la intención es integrar los pasos realizados para poder llegar al marco teórico. Entonces, primero vamos a ver qué es esto de un proyecto de investigación. Aquí tenemos un pensamiento de Albert Steingoerdi. Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Bueno, a partir de aquí, podemos determinar que el proyecto de investigación es un trabajo que consiste en presentar de manera clara y objetiva la pertinencia de realizar una investigación, ya sea de un hecho histórico, un fenómeno social, una pandemia, un acontecimiento actual que está impactando a la sociedad y que ha despertado el interés del investigador. Primeramente, partimos de una idea de investigación. Esta idea nace cuando el investigador escucha esta petición de, por favor, investiga algo. Entonces, surgen las posibilidades de realizar la investigación. Es importante que el investigador tome en cuenta los siguientes requisitos. 1. Que pueda realizar la investigación, es decir, que cuente con los medios y recursos para transportarse al lugar donde realizará la investigación, que cuente con los permisos necesarios para ingresar al lugar donde llevará a cabo la investigación y que tenga el apoyo tanto de la universidad donde estudia, así como del lugar donde realizará su investigación. También es importante que el investigador se sitúe en un problema actual que esté impactando a su entorno inmediato. Y en tercer lugar, que este acontecimiento o problema esté vinculado directamente a la carrera que está estudiando. A partir de estas cuestiones analizadas, podemos entonces entrar a el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Pues es el primer apartado de nuestro documento que tiene como objetivo señalar 3 tiempos en la importancia del problema. El pasado, es decir, ¿cuál es el origen del problema? El presente, ¿qué sabemos de la investigación? Es decir, ¿qué tanto se ha escrito, se ha investigado, se ha documentado de las investigaciones relacionadas con nuestra investigación? Recuerden que esto abarca un periodo de 5 años a partir del momento en el que hemos decidido realizar la investigación. Y el tercer tiempo es el futuro. Aquí consiste en explicarle al lector qué sucedería si atendiéramos a tiempo el problema y qué sucedería si no lo hacemos. También es importante mencionar que una vez que hemos terminado
de plantear estas posibilidades de lo que podría suceder, es necesario y es pertinente explicar a los lectores las posibles soluciones a las que esperamos llegar al realizar esta investigación. Recuerda que el planteamiento del problema se estructura a partir de dos ejercicios, AQP y CCA. AQP nos lleva a identificar dónde llevaré a cabo la investigación, quiénes son las personas a las que voy a investigar. Estos quiénes son las personas se convierten en nuestro objeto de estudio. ¿Y cuál es el problema que voy a investigar? CCA, C, la causa o origen del problema. La segunda C nos lleva a las consecuencias que podrían generarse si no se atiende el problema. Y A, ¿cuál es la posible solución? Como ves, ya tienes herramientas suficientes para realizar tu planteamiento del problema. El planteamiento del problema tiene un contenido que debe de ir en forma gradual, es decir, que irá de lo más general a lo más específico y deberá de presentarse de manera cronológica. El primer apartado que lleva el planteamiento del problema, a pesar de que es el primero, será el último que redactaremos, y es la introducción. La introducción contiene los pormenores del planteamiento del problema. Le muestra al lector qué es lo que encontrará en este apartado del trabajo. Una vez que está la introducción, o el espacio para la introducción, nos vamos a los antecedentes o denominado también estado del arte o estado del conocimiento. En este espacio, el investigador presenta las investigaciones que se han realizado previas a su investigación. Los datos para el desarrollo de este apartado se encuentran contenidos en el cuadro de congruencia del estado del arte. Una vez que has terminado los antecedentes, entonces continuaremos planteando el problema. En este apartado, explica el investigador por qué es un problema y deberá guardar congruencia con los antecedentes presentados y explicar cómo es que llegó a determinar que es un problema. Ahora sí, viene el apartado de la justificación. Aquí el investigador explica en qué radica la importancia de la investigación. Es aquí donde deberá de explicar qué sucede si no se atiende y qué sucede si se atiende a tiempo el problema. Finalmente, cerrará con una propuesta de solución a partir de la idea o del hipotético que él tiene de la propia investigación. El planteamiento del problema también lleva en su contenido la hipótesis, las preguntas y los objetivos de investigación. La hipótesis es la especulación del resultado de la investigación, es decir, que yo considero que está pasando un problema y que si lo atiendo a tiempo podré solucionarlo. Por ejemplo, si mi título es
resistencia y resiliencia docente, entonces mi hipótesis podría ser que a mayor resistencia del docente, mayor uso de resiliencia. Es decir, que yo estoy suponiendo que si los docentes usan y abusan de su resistencia a cierta actividad o a cierto mecanismo, irá en aumento su resiliencia, que es una habilidad que los seres humanos nacemos con ella y nos permite la pronta adaptación o la adaptación favorable a los acontecimientos que se están presentando. Y a partir de ahí, entonces yo podría formular la pregunta de ¿qué pasa cuando el docente abusa de la actitud resistente ante el uso de las herramientas tecnológicas? ¿Acaso esto aumenta su habilidad resiliente poniendo en riesgo su salud emocional? Entonces mi objetivo es averiguar, identificar, correlacionar la habilidad y la actitud resistencia-resiliencia del docente ante el uso de las tecnologías. Como podemos ver, estos puntos siempre guardan congruencia. Es un círculo: hipótesis, objetivo y preguntas de investigación guardan una relación muy íntima entre ellos, y ellos nacen del título de la investigación. De aquí la importancia de tener bien identificada la idea, desarrollar un buen título a partir de AQP y CCA para poder llegar a desarrollar un buen planteamiento que nos presenta una hipótesis adecuada con objetivos y preguntas claros. A partir de esto es que podemos desarrollar el marco teórico. El marco teórico es el escrito que se encarga de dar solvencia teórica a nuestra investigación y nace de las variables que a su vez están contenidas en el título. Vamos a continuar con el mismo ejemplo, ahora presentando el título de una manera más estructurada. Este título fue madurando a partir de que se fueron haciendo los diferentes ejercicios, formulando la hipótesis, haciendo las preguntas y generando el objetivo. Es a partir de ahí que entonces el título llega al marco teórico con una mayor consistencia. El título dicta resistencia y resiliencia del docente ante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta del proceso enseñanza-aprendizaje, de lo que nace el índice del marco teórico. En primer lugar, se verá lo que es la resistencia y la resiliencia. En el apartado 2, las características del docente universitario. En el apartado 3, las tecnologías de la información y la comunicación. En el apartado 4, el proceso enseñanza-aprendizaje. Una vez que tenemos esta primer propuesta del índice, entonces podemos llegar a los subtítulos. En el título de resistencia y resiliencia encontramos los subtítulos o subapartados de resistencia, en el cual hablaremos del concepto de la resistencia, su origen y su uso o adaptación en
el área de la psicología, en el área del comportamiento humano. Asimismo, veremos el concepto de resiliencia y su historia. ¿Cómo es que este concepto pasa de ser un concepto de una ciencia exacta como es la física, pasa a formar parte y a formar parte del lenguaje de la psicología? Y entonces, abordando la historia de este concepto, hacemos el viaje cronológico, una línea del tiempo, donde explicamos cómo este concepto llegó a ser usado en la psicología y en las neurociencias. Una vez que hemos hecho estos dos, que son de carácter general, entonces llegamos al tercer apartado, donde presentamos qué es la resiliencia docente. Y aquí podemos hablar qué es, cómo se manifiesta, cómo se conforma, cuáles son las actitudes resilientes que más se observan en el comportamiento de los docentes y los beneficios que puede traer esta actitud en el quehacer docente. Y pasamos al segundo apartado, que nos habla de las características del docente universitario. Primeramente, hablaremos del concepto de la docencia y diremos qué es la docencia y cuáles son sus características, cómo se desarrolla. En el siguiente punto entraremos a la historia de la docencia universitaria en México. Y finalmente, se hablará del docente universitario, pero este docente que pertenece a la universidad particular. Y nos centraremos en nuestro objeto de estudio, que observando nuestro título, vemos que nuestro objeto de estudio es el docente de universidad, y en este caso de universidad particular. Nuestro tercer apartado habla de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, primeramente, veremos cómo está conformado el mundo de las tecnologías. Veremos y entenderemos qué son las TICs, qué llamamos TICs, cuáles son sus herramientas y todo lo que conforma este bagaje, este lenguaje del mundo de las tecnologías. Una vez que vemos esta parte general, entonces entraremos a las herramientas tecnológicas dentro de las universidades, para poder así hablar de las herramientas tecnológicas como posibilidad de camino para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje. Esto es una parte del marco teórico de esta investigación. Recuerda que un buen planteamiento del problema te posibilita una buena estructura del marco teórico. Recuerda que la investigación es un proceso vivo, con factibilidad de cambios en su rumbo al estar investigando. Esta factibilidad se refiere a que tu hipótesis puede tener adaptaciones durante la investigación. No se trata de cambiar de investigación, siempre se trata de madurar la investigación, aunque el rumbo que estamos viendo no nos lleve al objetivo que habíamos planeado. Podemos hacer ciertos ajustes para continuar con la investigación y llegar al rumbo. Ahora
Te dejo este enlace para que veas el video de la doctora Rosario Martínez, donde te explicará detalladamente cómo realizar el marco teórico. La ventaja de ver a la doctora Rosario es que explica de una manera muy objetiva y ágil. También presentaré en tu Classroom una investigación ya terminada. Recuerda que siempre existe la posibilidad de hacer un trabajo con el mínimo esfuerzo, pero también existe la posibilidad de dar tu mejor esfuerzo y de disfrutar de la recompensa de haberlo hecho bien. Te agradezco mucho la atención a este video y espero que sea de gran contribución para el desarrollo de tu marco teórico.